Muy buenas a todas las personas que están escuchando. Bienvenidos a Para sí Abyecto, este programa de videojuegos y filosofía, poesía, arte y todo lo relacionado en general con la cultura intelectual, si la podríamos llamar así, o contraintelectual. Bueno, el tema de hoy, este es el capítulo piloto, así que no sé tal vez cómo vaya a ser la mecánica de esto, ni si voy a dar el tema en un primer capítulo o si voy a sacar dos. Bueno, Bruno Mars, primero acabaré contigo. ¿Dónde está el otro? Esa es la otra cosa, son dos Bruno Mars. No voy a estar hablando en off, sino que voy a estar jugando en vivo, por así decirlo. Pues sí, creo que se entiende. No sé, un poco para cambiar el formato. La verdad, bueno, sí, la verdad es un formato que no había visto, como de jugar videojuegos y hablar de filosofía o algo así, pero estoy seguro que más de una persona debe hacer esto o haber hecho esto hace un tiempo. Y bueno, pues vamos con el tema ya sin más preámbulos. Bueno, el tema de hoy es el teatro surreal como un medio posaudiovisual. Mm, puede uh, sonar un poco complicado en principio, pero, pero bueno, precisamente vamos a viéndolo por partes, ¿no? El teatro, bueno, el teatro como un medio escénico, un medio artístico. Bien, el teatro surreal. Vamos a estar viendo un poco de lo que ha sido el surrealismo en el teatro. Vamos específicamente en este programa a trabajar, a hablar, digamos, de una cultura surrealista más contemporánea, pero voy a hacer o a intentar hacer una pequeña línea cronológica de lo que ha supuesto el surrealismo en el teatro, precisamente. No muy completa ni muy detallada, precisamente eso requeriría otro programa que bueno, se puede ir viendo cómo se den las cosas, pero bueno, el caso. Y ahora el teatro surreal, ya quitar esto, como un medio post-audiovisual. Medio post-audiovisual precisamente entendido como todas estas artes audiovisuales pero que han surgido después del cine, después de la salida del cine y de la televisión. Entonces, digamos que obviamente el teatro pasa a ser una cosa muy diferente de lo que es antes a después de la televisión, ¿no? Del cine en general, o de ese tipo de medios. Mm, bueno, voy a salir de aquí y ya me concentro. Bueno, el surrealismo, si nos vamos al sentido más básico de la palabra, el surrealismo como algo que está por encima de la realidad, que no está en contra de ella ni, o sea, bueno, en su palabra, algo como esto, que está por encima de la realidad, que se puede deformar, estirar. Ah, quiera rescatar al compañero. Pero bueno, creo que ya va a ir este. Más bien yo lo revivo por acá. Bueno, podemos remontar los inicios del surrealismo en el teatro a la Grecia antigua, a la misma creación del teatro, tanto por sus personajes. Oh sí, no sabes con quién te metes. Tanto por sus personajes como por el concepto, o sea, por el Deus, todo este tema del Deus ex machina que se arma a partir de los escenarios. eh, uh, por los mismos temas de sus obras, digamos que ya dejan de ser cuentos narrativos para pasar a ser problemas más divinos, más de la relación del ser humano con la divinidad. Digamos, todo eso lo podríamos considerar como inicio, o no inicio, pero sí como un elemento surrealista en la literatura. Pues teniendo en cuenta que una cosa es la mitología precisamente y una cosa ya es llevar esa mitología al campo escénico. Entonces tenemos autores como Esquilo, Aristófanes, o sea, incluso los mismos diálogos platónicos son,
También, bueno, esto no es surrealista para nada, pero digamos es una pauta muy grande tanto para el teatro como para la filosofía, porque marca un antes y un después como de ver la filosofía de una manera ficción, ¿no? Entonces necesariamente no es surrealista, pero pues es una manera totalmente ficcional de representar una no ficción. Entonces sabemos, por ejemplo, que el Sócrates del que habla Platón no es el Sócrates que existió, o el Jesucristo del que habla la Biblia no fue el mismo Jesucristo personaje, sino digamos son personajes literarios, sin decir que existió o que no existió, eso ya es otro tema muy aparte. Eh, y bueno, después, digamos que en el teatro tenemos elementos muy característicos. Desde sus mismos escenarios, ¿no? Desde sus mismos escenarios, cuando colgaban a personas de cuerda, en cuerditas, cuando hacían escenarios giratorios, como para representar, para resaltar su carácter de dioses, de estar por encima del hombre. Entonces, pues, eso es algo que literariamente supera todo concepto de realidad. Se podría considerar una cosa muy remota. Estos manes. Una cosa muy remota de... no, yo no voy a ir para allá. No, mentira, sí. Una cosa, unos inicios muy remotos del surrealismo. Pero bueno, digamos que el teatro avanza con estos elementos. Y un ejemplo así, por ponerlo muy esto... se escapó este man. En el Prometeo encadenado, ¿no? El Prometeo encadenado de Esquilo, pues hay muchas versiones, es puro y duro surrealismo, surrealismo en su máxima expresión, si podemos decir. No más los personajes, o sea, ya ni siquiera como que son los dioses, sino que, como bueno, Prometeo, tenemos a Zeus, sino que tenemos cierto tipo de acciones o valores, como la fuerza, la violencia, creo que es. Usted, man, esperanzas que no puedo hablar así. Toma, tómalo, papi. Esperanzas, esperanzas. No, no. Número 4 y con la corona. Bueno, no pasa nada. Entonces seguimos un poco el Prometeo encadenado, sí es esto. O sea, desde más allá de sus diálogos, incluso sus acotaciones, ¿no? Como que le clava las mandíbulas de hierro en no sé dónde. Y bueno, o sea, es muy bueno, se podría tener en cuenta. Luego vamos a ver, digamos, en la literatura anglosajona, esto de pronto se ve muchísimo más, no sé, desde el teatro, pero sí desde los mitos también se va a ver y en la nórdica, pero no, no podría hablar más allá de eso por el mismo desconocimiento. La Biblia obviamente es un ejercicio de autorreconocimiento surreal muy grande, donde prácticamente ya se pasa de la ficción, donde no hay una línea que separe la ficción de la no ficción, o sea, también la Biblia es un elemento surrealista muy importante, pero más allá, pero más allá de ser un surrealismo literario, que lo es, pero más allá pasa a ser un surrealismo real, si se puede decir, un surrealismo en sí y para sí. O sea, un surrealismo donde la misma gente está convencida de que lo que sucede en el libro es real, es muy borgiano, donde lo que sucede en el libro es real, que las mismas cosas terminan sucediendo, qué sé yo, milagros, bueno, no sé, tampoco es que esté muy familiarizado con este tema cristiano, pero pues vemos que hay gente que dice sin meterme en un discurso metódico de que sea cierto o falso, porque precisamente por eso es surrealismo, porque trasciende la realidad. Pero bueno, mucha gente que ha reportado milagros, ángeles, de todas las culturas en sí. Pero digamos en el cristianismo esta brecha es muy pequeña. De
las creencias de hasta qué punto son reales o no reales. O sea, también es una aceptación inconsciente de un surrealismo muy áspera, si se puede decir, ¿no? Bueno, ya, pero ya yéndonos un poco más a lo moderno, el siglo de oro español también recalca mucho eso, ¿no? Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, uf. O sea, el siglo de oro español para el teatro es, es un poco, para mí, el surgimiento del surrealismo un poco a nivel más serio, más serio escénicamente, ¿no? Audiovisualmente no, escénicamente sí. Porque, bueno, o sea, nomás tenemos que ver el... Bueno, no voy a hablar del Quijote porque no estamos hablando del teatro, como por ejemplo en la Numancia, donde los personajes son el hambre, la muerte, la miseria. La Numancia es una obra de teatro donde habla de un hecho que en realidad pasó, que es como una especie de guerra civil militar en la ciudad de Numancia, en el pueblo de Numancia. Mm, y bueno, o sea, es muy cruel, es muy cruda los temas que aborda y esto podemos ver a los personajes como lo que decía, el hambre, la enfermedad y hablan entre ellos, ¿no? Sobre cómo van a tomar la ciudad precisamente mediante la peste, la hambruna, pero como si fueran personas, o sea, es una personificación de las acciones que un poco, bueno, no voy a decir que trasciende o que supera, pero pues sí vemos que es una evolución significativa con respecto al dramatis personae griego, ¿no? De hecho, acá al lado tengo el Divino Narciso. Y solo quiero que escuchen la lista de personajes, ¿no? De El Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz, que también es una surrealista por excelencia. Dice, personajes, dramatis personae, el divino Narciso, la naturaleza humana, la gracia, la gentilidad, la sinagoga, Enos, un ángel, Eco, la naturaleza angélica réproba, la soberbia, el amor propio, ninfas, pastores, Abraham y dos coros de músicos. O sea, vemos que prácticamente Abraham, yo creo que Abraham y los pastores son el único personaje humano. De resto vemos que ni siquiera son personajes. Hay unos que sí, como Narciso, Némesis, no sale ahí, pero bueno, digamos, no son personificaciones de dioses, sino ya van más allá como a representar sentimientos, lugares. Esto es interesante la verdad, porque el personaje ya trasciende la persona. El personaje puede ser un lugar, una imagen mental, una canción. eh, o sea, esta idea también de la trascendencia de un personaje real, el personaje surreal. Y bueno, bueno, también los modernistas españoles, pero eso ya viene siendo mucho después, digamos. Por- Obviamente en tantos siglos, pues es muy probable y muy obvio que la literatura cambia mucho, el teatro cambia mucho, pero digamos los modernistas españoles también tienen una gran influencia en, en, en este punto surrealista del teatro. Y los mexicanos y los modernistas mexicanos, o sea, son muy importantes para esto, sino que fue primero un poco antes la escena, digamos, del surrealismo español, que ni siquiera se consideraba surrealismo, y como hablamos del siglo XIX, de mediados... Uy, tonto, ¿qué haces? ¿De dónde vas? Hablamos de mediados del siglo XIX, qué cobarde. Y con la escena surreal mexicana hablamos de inicios del siglo XX, pero es un surrealismo que ya se consolida como tal, ya se define como surrealista. ¿Dónde vas, pequeño? Ah, espérenme, me había quedado, bueno, por ejemplo, con los modernos, sal de ahí, tonto, sal de ahí, 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 sal de ahí. ¿Dónde estás,
Toma, toma. Ah, bueno. Entonces tenemos, por ejemplo, Luces de Bohemia de Ramón María del Valle Inclán, que, bueno, no se podría considerar una obra totalmente surrealista como tal, pero sí también juega mucho con esos papeles. Y acá ya nos empezamos a meter un poquito ya en lo posaudiovisual. Bueno, aún no, aún en lo visual, ni siquiera en lo visual, pero digamos ya trascendemos un poquito este punto del surrealismo. Ya, por ejemplo, con el modernismo español, obviamente el teatro ya es un arte milenario, ya propone muchas cosas, entonces es una cosa donde ya cambia el espacio-tiempo y donde juega con el orden cronológico, ¿no? Como una especie de Quentin Tarantino del teatro. De Quentin Tarantino no, de Pulp Fiction específicamente es lo que quería decir. En el sentido de la no linealidad de la historia. Bueno, veo que ya me alargué muchísimo y de hecho ni siquiera he llegado al punto que quería llegar, solo estaba desglosando la pequeña línea cronológica. Entonces yo creo que ese va a ser el programa en vez del surrealismo de los posmodernistas, que de hecho ya estaba llegando allá, y al surrealismo audiovisual va a ser como una pequeña línea cronológica que de hecho, o sea, fue muy escueta, o sea, de hecho ni siquiera me lo proponía, sino solo quería así como a grandes rasgos decir para ya como tener un contexto y, y presentar el tema ya con ese contexto, pero yo creo que ya se alargó mucho, entonces voy a terminar con con la escena, si se puede decir, con el grupo de modernistas mexicanos y si hay una próxima vez, porque no sé si va a haber una o qué, voy a iniciar precisamente con ese mismo grupo, que es por lo que quería iniciar, o sea, por lo que quería iniciar para presentar el tema. O sea, es como el final del inicio y el inicio del final. Bueno, acá no me puedes concentrar en un momento, mierda, me voy. Me voy. Toma, toma, toma. Y acá el compañero de estar como alto cobarde. Bueno, el surrealismo mexicano ya se consolida como tal, como un grupo surreal, como un grupo, como una manera surreal de ver las cosas. Tenemos entonces escenas de personas del tipo de Leonora Carrington, Leonor Pini, tenemos a Alejandro Carpentier. Bueno, voy a ver los cuadernos. Tenemos a Vicente Leñero. eh, bueno, los mexicanos proponen cosas buenas. Tenemos, por ejemplo, El reino de este mundo de Alejandro Carpentier. Uf, ya voy a llegar a los 20 minutos, aunque supongo que esto lo editaré después, no sé. Que es una novela sobre la santería, precisamente. La novela se considera totalmente surrealista. Sobre la santería, es una mini novela, micronovela, pero que es muy audiovisual, o sea, es muy visual, o sea, no es teatro en el sentido de que los personajes y tan, pero sí es muy visual en el sentido de que de la narración misma, o sea, de que propone ser una novela que juega como con esos tintes del teatro, como con elementos de teatro. Es una novela de Macandal, el primer líder negro de Haití, que también era una persona pues que practicaba la santería y entonces es un hecho histórico, bueno, o sea, es un hecho histórico que existió, que hizo una rebelión, que después se convierte en un tirano, según la novela, ¿no? Pero bueno, como que liberó a los negros, pero... Y sí, era como una especie de mago, hechicero, chamán, o sea, era una persona muy importante en los ámbitos mágicos, ¿no? Y entonces Alejandro Carpentier hace totalmente una novela que trasciende la realidad total, pero él asegura que trasciende la realidad, pero que no deja de ser real. Yo creo que el sentido más claro de surrealismo. Es algo que está sucediendo, que pasa, pero que por simple lógica no puede ser real, va más allá de lo real.
Y entonces en el reino de este mundo, bueno, lo relata todo y de hecho en el prólogo asegura que todo lo que pasa en el libro es real, que él no se está inventando nada. Y bueno, quería un poco terminar con eso. Él propone este estilo literario como lo real maravilloso, creo que lo llama. Así como un estilo literario que él crea que es precisamente eso, como algo que sucede en la realidad, pero que la trasciende. También muy influenciado del decadentismo francés, que es como cuando, bueno, la poesía ha sido muy surrealista siempre, ¿no? Pero muy influenciado de Lautréamont, de los cantos de Maldoror, muy influenciado, pero también le hace una fuerte crítica en el prólogo, como de precisamente a su estilo de surrealismo. Y bueno, de ahí para adelante, ya con la salida del cine, ya desde los mismos inicios del cine, con el expresionismo alemán, el impresionismo francés, ya tenemos el surrealismo en su máximo esplendor. Entonces, lo que dije, si hay una próxima vez, vamos a hablar de este tema, ya un poco del teatro surreal post-audiovisual. Esto fue una pequeña y muy a grandes rasgos línea cronológica del surrealismo en el teatro. Es que en serio no sé cómo pasó tanto tiempo si ni siquiera me puse a hablar de autores, o sea, no tenía nada preparado, la verdad. Quería hablar de otras cosas y solo lo dije como por el contexto, pero bueno, así supongo. Ahora voy a terminar la partida. Voy a terminar, esperemos que este no lo maten porque es el único compañero. Y bueno, un poco plantear la mecánica de lo que será esto, ¿no? Es como literalmente yo jugando videojuegos, hablando de filosofía o arte o literatura. ¡Ey! Están reviviendo. Están reviviendo, están reviviendo. Y le hablo al compañero para que eso. No sé por qué no coge mi tarjeta si está ahí tan cerca. En serio, en serio, en serio. Pensé que ya no hay oportunidad. Coge la tarjeta, compañero. Coge la tarjeta. No, ya se venció igual. Y bueno, o sea, no voy a hacer una voz en off porque quiero ser yo literalmente jugando mientras pasan las cosas. Entonces, pero pues sí tendré preparados los temas. Voy a hablar de cosas diferentes. Después probablemente puede que haga como una sección donde recomiende alguna banda. No. Bueno, aceptar tu solicitud. Te recomiende alguna banda así bien clásica, algún poeta, alguna poeta o alguna autora, o sea, no sé, donde haga recomendaciones de libros, novelas, cosas, pero bueno, no sé cómo vaya a quedar esto para piloto, no sé ni siquiera si lo vaya a dejar. Supongo que sí, porque no quiero volver a hablar lo que dije, pero bueno, ya lo voy viendo. Para sí, abyecto.